Vamos a empezar el segundo ciclo de seminarios Color y Cultura que organiza la Universidad CEU San Pablo a través del grupo de investigación LECOBI, que significa el lenguaje del color en la Biblia. Como sabéis, es un grupo de investigación interdisciplinar en el que trabajamos el color en la Biblia y en la historia de recepción del texto, por tanto, en la literatura y en el arte, y colaboran investigadores de distintas áreas de conocimiento, lógicamente, al ser un tema tan amplio, ¿no?, y que afecta a civilizaciones y culturas tan distintas. Entonces, tenemos historiadores del arte, expertos en color, historiadores especializados en historia antigua, filólogos, teólogos, etcétera. No quiero alargarme con la presentación del proyecto porque muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis y le voy a dar la palabra a Hipólito Sánchez para presentarnos a nuestra ponente de hoy. Bien. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario. Tengo el inmenso honor de presentar a doña Teresa Chapa Brunet, que es catedrática de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid, con una larguísima carrera dedicada sobre todo, aunque no exclusivamente, al mundo ibérico. Desde su tesis doctoral sobre la escultura zoomorfa ibérica hasta nuestros días ha seguido trabajando en este mundo, ya sea excavando yacimientos como el de Castellones del Cear, ahí en Jaén, estudiando escultura ibérica con unos artículos verdaderamente interesantes desde mi punto de vista, y excavando diversos otros yacimientos, como por ejemplo este de Talavera, ¿cómo se llama? Siempre me acuerdo. Cerro de la Mesa. El Cerro de la Mesa, interesantísimo, etcétera. Aparte, quiero recordar que has tocado temas relacionados con pintura paleolítica, y últimamente, y esta es la principal razón de estar aquí, es sobre una investigación sobre la policromía en la escultura ibérica, de la que ella es una reputada experta. Aparte, ha sido directora del TEAR, o sea, del Servicio de Teledetección de la Universidad Complutense. Y bueno, ¿se me olvida algo, no, Teresa? No, más bien, yo creo que ya es suficiente. Es suficiente. Bien, pues como podéis comprobar, tenemos una ponente de primer orden. Le damos la palabra entonces a Teresa. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar hoy aquí en el CEU y encima en este marco, ¿no?, de un proyecto tan interesante y con especialistas tan comprometidos, ¿no?, y tan complementarios, por otra parte, ¿no? Esos son los proyectos de investigación, proyectos pluridisciplinares en los cuales cada uno aporta, ¿no?, su conocimiento y su línea de investigación para que todo el trabajo final quede verdaderamente soportado por una investigación general muy variada y muy científica, ¿no?, por otra parte. Así que yo voy a contar mi humilde aportación al estudio del color en la escultura ibérica. Imagino que cuando hablo de escultura ibérica, más o menos pensamos en imágenes como, por ejemplo, la Dama de Elche, ¿no?, o la Dama del Cerro de los Santos, pero a veces no tenemos mucha idea en qué consiste este tipo de manifestación artística. Con lo cual, bueno, pues yo lo que voy a hacer es dar un poco un repaso de los primeros hallazgos donde se ha detectado el color y finalmente un poco cómo puede fundamentarse una línea de trabajo en el futuro que puede dar de sí muchísimos frutos y esperamos que cualquier persona interesada en este tema también se pueda unir a esta investigación. Bueno, hemos empezado por la escultura ibérica viendo esta imagen, una imagen con un ligero color, un poco suave, pero que cambia completamente la iconografía de la propia dama. Realmente, si la vemos solo en piedra natural, en piedra caliza, como está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional,
nos perdemos muchísimos de los detalles que tendría en su versión original y que eran cruciales para que la imagen adquiriera todo su significado, ¿no? En el mundo antiguo, si las imágenes no estaban pintadas, se solía decir que no estaban vivas, ¿no? que no reflejaban el mundo al que pertenecían y por lo tanto no eran eficaces cuando se ofrecían a los santuarios o cuando se instalaban en las necrópolis, de manera que el color era algo fundamental, pero no estamos acostumbrados a observarlas así. Nos remontamos entonces algo hecho. Perdón, que no se ven las... Y ahora, ya está. Nos remontamos al día 4 de agosto de 1897 y estamos en una finca agrícola cerca de Elche, un poco al sureste de Elche, que se llama La Alcudia. Allí unos trabajadores estaban realizando pues un levantamiento, ¿no?, de tierra y uno de ellos dio por casualidad y afortunadamente apenas rozó una escultura que era un busto femenino, que estaba, según dijo, rodeado por una serie de piedras y el agujero donde se encontraba estaba relleno de arena de playa, según decía esta persona. Inmediatamente, como es lógico, la pieza fue recogida y se llevó a Elche y al domicilio del propietario de los campos, ¿no? Pero la gente le interesó tanto, ¿no?, la presencia de esta imagen, que acudió en masa a ver a lo que llamaban la reina mora, ¿no? Está aquí y esto de dama le viene después, cuando, como veremos, pasa a Francia y entonces tiene que tener un nombre más noble, pero primero le llaman la reina mora y la van a ver todos, primero al balcón de la casa de esta persona y luego la tuvo que sacar a pleno sol, como vemos aquí, a que la viera la gente más de cerca. Vemos que en el momento del descubrimiento, en julio de 1897, se hacen una serie de fotografías, en la época naturalmente de blanco y negro, pero vemos que son unas imágenes espléndidas, ¿no?, hechas por especialistas como José y Salvador Picó, que eran fotógrafos en Elche, o en Pedro Ibarra, que era un gran erudito de la ciudad, y existe una buena documentación de la dama de Elche en esos días. Resulta que el dueño de la pieza quiere venderla y obtener un buen beneficio por una escultura tan sorprendente y tan extraordinaria. Y se pone en contacto, entre otras instituciones, con el Museo Arqueológico Nacional, quien parece que tardó mucho en contestar. Pero casualmente estaba en Elche, para ver todo el misterio de Elche, otro arqueólogo francés que se llamaba Pierre Paris y que tuvo muchísima relación con la arqueología española, recorrió el territorio español comprando piezas, esculturas, etcétera, para el Museo del Louvre, y que trabajaba con otro especialista con la misma finalidad, que era Arthur Angel, con el cual he excavado yacimientos tan importantes como la ciudadela ibérica de Osuna. Pierre Paris le escribe, cuando ve la pieza, le escribe a Angel y le dice: la fotografía no da indicios, no indica, ¿no?, la admirable expresión del rostro, ¿no? Es piedra con color rojo en los labios, en la banda de la frente, en los vestidos. Es decir, Pierre Paris, cuando ve la pieza, le llama la atención, ¿no?, que todavía conservara la dama de Elche esa coloración en determinadas zonas de su imagen y indica que esa coloración era roja y que es una pena porque las fotografías en blanco y negro no permiten captar esos detalles. El Pedro Ibarra, este erudito que la fotografía, le escribe al conservador del Museo Arqueológico Nacional y le dice:
para interesarle sobre la pieza, dice: encima de la túnica y del rojo manto ya descritos, el disco rojo de la cabeza, el manto rojo que cubre la espalda izquierda. Este representante del Museo Arqueológico Nacional, José Ramón Mélida, también un gran especialista en la época, realmente no tuvo demasiado interés, ¿no?, en las apreciaciones del color. Se fijó más en las imágenes, en las fotografías. Intentaron que la pieza fuera al museo, pero Pierre Paris se había adelantado. Compró el Museo del Louvre a través de un personaje, un donante, compró la pieza, envió inmediatamente el dinero y Pierre Paris la metió en una caja y se la llevó en barco hasta Cataluña, luego Francia y luego en tren hasta París, donde ingresó en el Museo del Louvre y formó parte de una gran colección que tenía el Museo del Louvre entonces, y fue la principal atracción y entró curiosamente dentro del Departamento de Antigüedades Orientales, ¿no?, del Museo del Louvre. Sobre todo esto, que es un proceso interesantísimo y apasionante, existen muchos libros que hablan precisamente, bueno, de la antigua presencia de color, que hoy prácticamente no se aprecia. He puesto en la diapositiva algunos, ¿no? La Dama de Elche en el año 2000, de un especialista de Elche, otros libros del dueño, ¿no?, del yacimiento, el dueño actual del yacimiento, Rafael Ramos, ¿no?, que se titula La Dama de Elche, que tiene mucha información de esta época antigua. El libro de Carmen Aranegui sobre la Dama de Elche, o el más reciente de Pierre Rouillard, que recoge también todo este paso de la Dama de Elche al Louvre. Es muy interesante y no me voy a parar en ello porque no es el tema de la conferencia, pero hay que fijarse en que la dama vuelve a España en 1941 por un arreglo, por un acuerdo que tiene el gobierno de Franco con el gobierno de Petén, que está dominado por los alemanes, ¿no? Entonces, Franco aprovecha ese momento y se trae para España bastantes piezas del Louvre, entre ellas la Dama de Elche. Los conservadores del Louvre se enfadaron tanto después de la guerra de que ese acuerdo fuera firmado y respetado después, que todas las piezas ibéricas del Museo del Louvre fueron enviadas al Museo de Saint-Germain-en-Laye, del Museo de Antigüedades Nacionales francés, que está fuera de París, ¿no? Y solo hace menos de 2 años, ¿no?, las piezas han vuelto al Louvre desde ese museo. Todo tiene una historia engranada en la política y que, bueno, que tiene una lección, ¿no?, subyacente apasionante de qué es lo que ha vivido la dama, porque ha vivido mucho en época ibérica, pero también ha vivido mucho en época reciente. Y lo que le tocará vivir seguramente. Bueno, que la Dama de Elche fuera una piedra caliza blanca no le extrañaba a nadie, porque así era como veíamos a la escultura antigua. Solo que la escultura clásica normalmente era de mármol, pero cuanto más mármol, más blanco todavía, ¿no? Y realmente la historia del arte que desarrollamos en Europa o en el mundo occidental es heredera de la obra de este erudito Winckelmann, ¿no?, del siglo XVIII, que en una de sus obras, ¿no?, que se llama Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura, indica que precisamente uno de los baremos de belleza de la escultura antigua es que sean blancas, es decir, que no tengan color, que sea el color de la piedra. Y literalmente dice: el color contribuye a la belleza, pero no es la belleza misma. Un cuerpo bello será más bello cuanto más blanco sea. Este tema es analizado muy bien por un profesor francés, Philippe Roquet, que se llama En el mito de la Grecia blanca, ¿no?, en el que habla de cómo todo esto va evolucionando y del cual he tomado, desde luego, varias ideas para esta conferencia. Pero la cuestión es que cuando vamos a un museo no nos esperamos ver una galería llena de esculturas con pinturas brillantes, ¿no? Nos esperamos ver esculturas de piedra, esculturas con el color de la piedra.
Y todo eso es herencia precisamente de la configuración de la historia del arte que no sé si se genera, pero se desarrolla mucho y se asienta con la obra de Winkelmann. Entonces, si vamos a un museo como este, vamos al British y vemos el monumento de las Nereidas de Santosi, bueno, pues no echamos de menos el color, ¿no? Estamos mirando lo que es un pequeño templo, una pequeña construcción llena de relieves y de esculturas exentas, y nos fijamos en los volúmenes, ¿no? En el diseño, en la movilidad de las figuras, pero no echamos de menos el color y, sin embargo, originalmente estaría completamente pintado, de arriba abajo. A esto, es decir, a todo esto, el encontrar esculturas y arquitectura que ya habían perdido su cubierta de color, a esto se añade que durante muchísimo tiempo la escultura antigua fue estudiada a base de copias. Y estos vaciados se hacían en yeso, en escayola, y eran todavía más blancos que las propias esculturas. Y en general no se pintaban nunca. Es muy raro, ¿no?, que uno de estos vaciados o yesos se pintara. Y están inundando desde luego los museos de reproducciones artísticas, pero también las escuelas de bellas artes, ¿no?, las escuelas de historia del arte, etcétera, etcétera, en toda Europa y en Estados Unidos. Y vemos aquí, a la izquierda arriba, esta es el taller de vaciados del Louvre. Arriba a la derecha es el museo, ¿no?, de la escuela, el museo de la Academia de Bellas Artes, que tiene un taller de vaciados que, por cierto, se visita y es muy interesante porque explican el método, etcétera. Y abajo tenemos el museo de vaciados francés que ahora mismo está en Versalles, ¿no?, y tiene centenares y centenares de esculturas. Pero la imagen de una obra antigua a través de ese vaciado todavía es más blanca. Esto no quiere decir que no hubiera gente que levantara el dedo y dijera, oiga, no, es que verdaderamente en el mundo antiguo las estatuas estaban pintadas, ¿no? Y al que realmente hay que agradecerle más esta llamada de atención es a Quatremer de Cancy, que en su obra El Júpiter Olímpico, ¿no?, el arte de la escultura antigua, que dedica al rey, a principios del siglo XIX, ya mete un tema sobre la escultura polícroma que caracterizaba a la antigüedad. Sin embargo, pues no tuvo mucha repercusión en el mundo científico ni en el mundo de la difusión y bueno, tenemos que esperar hasta finales de siglo con la obra de la policromía en la escultura griega de Collignon, que ya tiene algo más de repercusión cuando se empieza a tener en cuenta este matiz, ¿no?, de que las esculturas estaban pintadas. Pero eso no cala, no cala en la opinión pública, no cala en la exposición en los museos, ni en un desarrollo de una investigación, porque tampoco se tenían medios entonces para conocer la configuración de la paleta de pintura antigua. Sin embargo, cuanto más se excavaba, cuanto más se recuperaba, pues se veían algunas piezas que verdaderamente sí que conservaban el color, ¿no? Esta figura de Frasicleia, que es tan preciosa y que está en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, que aparece en un cementerio, ¿no?, y que, bueno, conserva unos colores muy matizados, ¿no?, este color rojo muy, muy suave, pero que sería muy vivo, o las piezas que podemos ver en el mismo museo, que también conservan un color más o menos degenerado, virado hacia otros tonos, pero que evidencia, ¿no?, que la escultura estaba pintada. Y poco a poco, pues la idea va cuajando, ¿no?, la idea de que las esculturas, en vez de verlas como piezas blancas, las tenemos que ver como piezas de colores, va calando muy poco a poco. A eso ayuda a finales del siglo XIX el hecho de que se encuentran en una necrópolis griega, en la necrópolis de Tanagra,
se encuentran muchísimas figurillas que son una preciosidad, muchísimas figurillas de arcilla que conservan muy bien los colores, ¿no? Son mujeres muy elegantemente vestidas y adornadas y que conservan bastante bien todo el tono, no solamente de sus vestidos, sino de los muebles y de los objetos que portan. Y eso tiene repercusión en, digamos, artistas que valoran el arte de pequeño tamaño, ¿no? No el gran arte de las esculturas, de la escultura en piedra, sino el arte de la artesanía o de los objetos de tamaño más limitado. Y aquí vemos que a finales del siglo XIX el pintor Gérôme, que era muy conocido entonces, publica, o mejor, pinta un cuadro todo lleno de color, donde se representa una tienda de este tipo de figuras, una tienda antigua, con una mujer pintando las figuritas, las tanagras que les llamamos ahora, ¿no? Y dice, la pintura insufla la vida a la escultura. Realmente empieza la gente a decir, no tiene sentido ver esculturas blancas, tiene sentido verlas como eran, es decir, pintadas. Y poco a poco, también a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, las reproducciones que empiezan a hacerse de figuras antiguas empiezan a incorporar levemente un color, ¿no? Y Treu, por ejemplo, ¿no?, escribe un trabajo y dice, debemos pintar nuestras estatuas porque para los griegos esculpir era pintar. Es decir, no se consideraba terminado un trabajo hasta que la pieza no estaba pintada. Hablamos siempre de los escultores, pero no. Los escultores en su equipo, cuando terminaba de trabajar un escultor, entraba el pintor. Y el pintor era el que terminaba la pieza. Podía hacerlo el mismo escultor, también podía ser especialista pintor. Pero realmente para los griegos esculpir era pintar. Y bueno, ya no me voy a detener más en esta pequeña historia, pero en el siglo XX ya hemos conseguido un desarrollo tecnológico que nos permite, a través de fotografías, a través de analíticas, etcétera, el recuperar la información sobre la pintura siempre que ésta haya dejado algún tipo de huella, ¿no? Este templo tan maravilloso, ¿no?, que está en Alemania, el templo de Afaya en Egina, que es de una blancura inmaculada, sin embargo, sometiéndolo a fotografías, etcétera, esta cabeza pues se ve que tiene una decoración pintada que ha sido expuesta y recuperada en una copia que se sitúa al lado de la pieza original. El factotum de todo esto, la persona que realmente ha trabajado más en este sentido es el profesor Brinkmann y su exposición titulada De distintas formas en España fue expuesta en el Museo Arqueológico Regional en el año 2009, se llamaba El color de los dioses. Pero también se expuso en el Vaticano con un título que a mí me encantaba, que se llamaba Los colores del blanco. El blanco realmente era solo la base, ¿no?, para el color. Bueno, volvemos a las esculturas ibéricas. Cuando vemos fotografías en color, ¿no?, por muy buenas que sean, todavía para analizar una pieza, yo por lo menos prefiero una excelente fotografía en blanco y negro. Esta foto en blanco y negro es de un especialista del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, Peter Witte, que hizo muchísima documentación, no solamente sobre piezas ibéricas, sino sobre todo tipo de restos arqueológicos, ¿no? Y, bueno, para analizar lo que son los rasgos esculpidos, la foto en blanco y negro es única, pero no podría darme en ningún momento la imagen del color, que por otra parte, como vemos en la imagen en color, pues se ha perdido o por lo menos no podemos apreciar, ¿no? En otras piezas, el 3D, ¿no?, el hacer escáneres 3D, pues nos ayuda a ver cómo la talla ha sido preparada, ¿no?, pues probablemente para recibir coloraciones o tonalidades distintas, como en esta pequeña cabeza de cierva de un yacimiento de Albacete,
que gracias a al modelo digital, digamos, de la pieza, pues podemos advertir, ¿no?, la estructura de la talla y el guiño que hace a determinados rasgos que probablemente están en relación con luego la aplicación de pintura. Y en muchos restos ibéricos lo cierto es que se conserva la pintura. No se ve muy bien, pero si uno se fija es como esto, ¿no? Como cuando a uno le dicen, fíjate en este detalle, y entonces se fija y lo ve. Bueno, pues en esta esfinge que está todavía en el Museo del Louvre, en París, y que tiene su pareja vino a España en 1941 y está en el Museo Arqueológico Nacional, pero toda esta zona, si vemos aquí, tiene todavía vestigios de un color rojizo o anaranjado, a saber, ¿no?, porque ha pasado mucho tiempo y el color probablemente se ha degradado, ¿no? Pero vemos franjas o zonas con una intensidad mayor que corresponde precisamente a las áreas donde estaban pintadas, ¿no? Es una esfinge que procede de El Salobral, cerca de la ciudad de Albacete. Tenemos, que los vamos a volver a ver dentro de un momento, los guerreros de Osuna, que también fueron objeto de compra por parte de Angel y París, y que volvieron del Louvre y que tienen alguna parte de su superficie pintada. Pero la iluminación normal dificulta muchísimo la visión de la pintura. No nos llama la atención, no nos fijamos. Salvo que vayamos a tiro hecho a ver la pintura, no la vemos. Por eso creíamos que era necesario conocer bien las características de la pintura y luego aplicar algunos métodos que nos permitieran rescatar la fuerza que tenía esa pintura originalmente. En otras piezas encontradas en la zona donde apareció la dama, en la Alcubia de Elche, en el mismo yacimiento, solo que no al lado de la dama, sino en otras zonas del yacimiento, se recuperaron algunas esculturas que tenían claramente indicios de color, ¿no? Aquí vemos azul, rojo, etcétera. Si veis, luego lo veremos con un poco más de detalle, pero veis que este maravilloso torso con un lobo que protege al guerrero tiene aquí unos roleos de color, o el interior de este escudo, que también va pintado en color rojo, que es el color, indudablemente, el óxido de hierro, lo que más se conserva. En todo caso, tenemos la idea de que las esculturas quedan bien sin pintar. Evidentemente, no diríamos lo mismo de un cuadro, que por otra parte se basa precisamente en la aplicación de la pintura. Pero valoramos diferentemente la escultura en nuestra mente. Yo, por lo menos, a mí me ha pasado siempre. Valoro distinto la escultura. Lo siento, pero se ha vuelto a pasar el error informático y tenemos... Ah, no, ya está. Bueno, qué bien. Nos ha dado un susto, pero seguimos. ¿Veis, por ejemplo? Si tenemos una escultura de Joaquín Sorolla por Mariano Benlliure, a Mariano Benlliure no se le plantea la idea de colorear la escultura conmemorativa de Joaquín Sorolla. Pero si Mariano Benlliure obviamente pinta un cuadro, lo pinta, ¿no?, lo pinta en color y perdón, pero de nuevo ha vuelto a pasar. Tenemos no, ya se ha conectado otra vez, que se desconecta y se conecta el servicio de las pantallas de la sala. Bueno, vemos que en todo caso la pintura nos representa a las personas de una manera, pero si lo vamos a representar en escultura, no consideramos que la pintura sea un elemento fundamental. Nos parece que lo fundamental es la piedra, que es lo duradero, ¿no?, lo que va a perdurar. La piedra es un material que teóricamente puede durar, es de larga duración, es decir, es algo sólido, y no la pintamos, no le damos ese cariz, ¿no?, de lo circunstancial que puede tener la pintura. Bueno, volvamos al mundo ibérico y tenemos otra fecha importante, ¿no? El 4 de julio de 1897 aparece la Dama de Elche. El 20 de julio de 1971 aparece una segunda figura
extraordinaria y que va a dar muchas claves sobre el uso de la pintura en el mundo ibérico. Se trata del hallazgo de la Dama de Baza, que también tiene una historia profunda, muy curiosa, porque el excavador, el profesor Presedo de la Universidad de Sevilla, no sabía que el yacimiento estaba dividido en dos partes, una por el antiguo poseedor del terreno y otra por un empresario catalán que era el que sufragaba las excavaciones. Y cuando excavó la tumba de la Dama de Baza, resultó que estaba excavando los terrenos del antiguo propietario del terreno y no del empresario que le había pagado las excavaciones, con lo cual hubo un juicio bastante considerable, pero finalmente pues se hizo justicia y se reconoció que la dama había aparecido en el terreno que no le correspondía, ¿no? Bueno, cuando aparece la dama, ¿no?, que todavía aquí no está limpia del todo, causa una emoción terrible. Como veis, la pieza la podéis ver en el Museo Arqueológico Nacional. Y Presedo se da cuenta de que conserva estupendamente los colores. Y con la suerte, ¿no?, aquí le vemos muy contento con la dama y su cámara de fotos, y se da cuenta de que los colores se van a perder si no se hace nada con ellos y se someten al sol de las altiplanicies granadinas de pleno verano, que puede ser muy dañino. Entonces él arbitra una solución de emergencia que verdaderamente a los restauradores luego les dio muchos quebraderos de cabeza, pero lo cierto es que ahí quedó el color, ¿no? Y es que fue a una droguería y compró todo tipo de botes de laca y echó sobre la dama laca de peluquería para fijar los colores. Y de esa forma llegó a Madrid, ¿no? Este es el cuidadoso traslado de la dama, que si lo ven hoy las casas de transportes no les dan desde luego el contrato para llevar la pieza a Madrid, pero bueno, pues la dama llega. Desde luego no llega en buenas circunstancias porque la pieza ya tenía fracturas, ¿no?, en el yacimiento. Como veis, este es el trono, que tiene unas alas, las alas se habían desprendido, ¿no?, las patas no se conservaban bien y la cabeza, como veis aquí la fractura, la cabeza estaba separada del tronco. En el yacimiento estaba en su sitio porque la tierra había rellenado los huecos, pero cuando la sacaron, como dice el restaurador que la arregla, dice: la cabeza está separada del tronco, las alas del trono, un pilar trasero del mismo, la punta, en fin. Sigue hablando y va desgranando todos los problemas que presenta la Dama de Baza cuando llega al laboratorio en Madrid. Se hace un trabajo de urgencia. La dama queda encerrada en el Museo Arqueológico Nacional, no se quiere llevar al Instituto de Restauración, se prefiere guardarla en el Museo Arqueológico Nacional y que sea el Instituto de Restauración el que trabaje en el museo, y empiezan a conseguir, ¿no?, recuperar todas las piezas, encajarlas en su sitio, y se hace la primera determinación científica del color en base a muestras que extraen de la escultura. Y Cabrera, este profesional excelente, dice, bueno, pues que el azul es azul egipcio, que el cinabrio es el rojo más fuerte, que el ocre rojo es para cosas del trono, etcétera, que el negro es carbón animal de huesos y que el blanco es yeso, y que el yeso está en la base de toda la escultura. Una vez restaurada, la pieza pasa a las salas del Museo Arqueológico Nacional, acompañando a la Dama de Elche y a la Dama del Cerro de los Santos. Para no quedar tan baja, le hacen una peana y la sitúan, como vemos, en la sala, acompañando a las damas.
anteriormente ingresadas en el museo. Pero se dieron cuenta de que así no podía quedar la dama al aire libre, porque los colores seguían siendo un problema. Y la conservación hizo que se hiciera la primera vitrina que hoy tiene todavía, bueno, tiene otra, pero quiero decir que ya nunca más ha quedado expuesta al aire de la sala. Y la primera vitrina ya se consiguió realizarla con muchas consideraciones respecto a la buena consideración, a la buena conservación del color, ¿no? Ahí tenía una luz arriba que tenía una luminancia reducida, un filtro para radiaciones ultravioletas y estaba sellada de forma que el aire de la sala con mucha contaminación en la calle de Serrano, pues no la afectaba tan fuertemente. La Dama de Elche también sería cubierta por una vitrina. Pero vemos una cosa importante, por lo menos a mí como arqueóloga me parece muy importante, y es que en esta vitrina se incluye el ajuar de la tumba. Es decir, la escultura ya no es una obra de arte descontextualizada. Ya es una figura que está acompañada de su ajuar funerario. Por lo tanto, se hace una lectura arqueológica de la pieza, ¿no? Y es muy importante. Aquí tenemos este agujero que sirvió para introducir las cenizas de la persona enterrada. La Dama de Baza es una urna cineraria, la más lujosa que tenemos en el territorio ibérico, y se enterró una mujer que tenía entre 23 y 28 años, ¿no? Pues puede corresponder perfectamente a la figura de la dama. Bueno, no se sabía nada de las pinturas, solamente tenemos 2 yacimientos en los cuales han aparecido restos de material pigmentario, restos de material de pigmentación. Uno es la necrópolis del Cigarralejo, donde Emeterio Cuadrado, su excavador, habló de la tumba del ceramista, ¿no? Y tenían carbonato de cobre, óxido de hierro, carbonato de plomo, el albayalde, para blanco y óxido de plomo, y tenían componentes que se supone servían para decorar la cerámica, una serie de cantos rodados que servirían para pulirla, etcétera. Y en el propio yacimiento donde aparece la Dama de Elche, tenemos en época algo posterior, era unos niveles aparentemente más recientes, pero tenemos azul egipcio, unos bloques de azul egipcio ya preparado y también hematites, es decir, ocre rojo en bloques para aplicarlos como pintura. Por lo tanto, sí que hay, ¿no?, algunos restos arqueológicos en los cuales se ve que existirían talleres, zonas donde existirían talleres donde se conservaban los pigmentos para su aplicación ocasional. Bueno, hemos visto esta escultura, hemos visto parcialmente el guerrero, el torso del guerrero protegido por esta cabeza maravillosa del lobo, y vemos que en realidad, si aplicamos una fotografía un poco especial, pues lo tenemos pintado, casi todo de rojo, y esta decoración de roleos, que parecen iguales que los que aparecen en la cerámica griega, están decorando el hombro, ¿no?, toda la túnica que lleva este personaje. Por lo tanto, ahí le vamos dando un valor añadido, ¿no?, que antiguamente no teníamos, nada más que la talla de la piedra. Esta otra figura que hemos visto también, ahora la vemos y vemos que tiene una base de yeso, la aplicación de cinabrio, de colorante rojo mediante cinabrio y de azul, que es azul egipcio, y que estaba disperso y enlazado con los pliegues del manto. A finales de los años 90 empiezan a producirse los primeros artículos sobre el análisis de pigmentos en la escultura polícroma ibérica. Los hacen especialistas de la Universidad de Valencia y es la primera vez que a partir, eso sí, todavía de la toma de muestras directamente en la pieza, es decir, la extracción de pequeñas muestras de las piezas, se va viendo la composición química y se van identificando los distintos pigmentos. Por lo tanto,
tenemos que esperar casi al año 2000 a que se produzcan los primeros estudios, que no puedo llamar sistemáticos porque no hubo muchos, pero sí los primeros estudios donde hay una determinación, pero sobre muestras extraídas de las piezas, algo que hoy se considera poco razonable. Estos estudios consiguen asegurarnos ya cuáles son los principales pigmentos que se usan en época ibérica para decorar las esculturas, ¿no? El blanco que tiene toda la dama de Baza por encima es yeso. Sobre ello se dibuja con cinabrio, en este caso. Vemos aquí ese color fuerte, fuerte de cinabrio y vemos aquí el ocre rojo, la tierra roja, ¿no? Completamente distinta, que es el color del mueble. Intenta representar el color del mueble. Azul egipcio, que se tarda mucho en hacer, es un silicato de cobre, es una pintura muy especializada, es probablemente el único pigmento artificial de todos los que hay aquí. Es un silicato de cobre azul que se fabrica, como pone ahí, cociendo cuarzo con cobre y tiene que subir a más de 1000 grados para realizarse todo el proceso. Y el negro es carbón vegetal, pero estas investigaciones de 1999 llaman la atención sobre algo que nunca jamás nos habíamos imaginado. Y es que la dama de Baza en las joyas tiene restos pues muy muy pequeños, pero restos de láminas de estaño. Y que esas láminas de estaño, si estuvieran en el momento de su aplicación completas y cubriendo las joyas, bien pulidas, darían una imagen para las joyas como si fueran plata. Es decir, que además del color de la escultura, las joyas parecerían joyas de plata. A base de hacer algo muy difícil, que es realizar láminas de estaño muy finas y adherirlas a la talla de la piedra. Bueno, esta es la imagen de la dama con su ajuar en la vitrina actual. Como veis, está sobre una trampilla, lo cual hace posible, menos mal, no como en la vitrina anterior, que estaba totalmente sellada, hace normal, y yo soy testigo de que meterla y sacarla es bastante razonablemente fácil, ¿no? Pero bueno, está ahora protegida y unida de alguna forma a su ajuar, porque el ajuar, veis aquí los vasos del ajuar, tienen la base de yeso y el mismo tipo de pinturas, digamos, la misma naturaleza de pinturas, el cinabrio, el ocre, el azul egipcio, que tiene la dama de Baza. Es decir, forman un conjunto los vasos pintados y la escultura pintada. Bueno, actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, pues se pueden realizar analíticas muy fiables de las esculturas ibéricas sin necesidad de extraerles una muestra. Hoy día no podemos ir y decir, mira, me voy a llevar un pequeño trozo para analizarlo. Bueno, poco a poco las pinturas quedarían en nada. Ahora mismo las nuevas tecnologías permiten identificar los pigmentos o su composición química sin necesidad de extraer muestras. Y aquí vemos cómo el Instituto Nacional de Conservación y Restauración ha conseguido realizar nuevas determinaciones, no solamente en la dama de Baza, sino también en la dama de Elche, aprovechando que el Museo Arqueológico Nacional ha estado cerrado varios años por reforma. Estas piezas se llevaron al Instituto de Conservación y se realizaron todas estas analíticas. Bueno, entonces tenemos las características de la dama de Elche y la dama de Baza, según estos especialistas: piedra caliza sobre la que se pone yeso y se usa como colorantes cinabrio, bueno, el propio yeso como blanco, azul egipcio, tierra roja, ocre amarillo. En el caso de la dama de Elche, resultó, advertidos ya por lo de la dama de Baza, advertidos de eso, se vio que en algunos pliegues de las joyas de la dama de Elche existían láminas de oro pimente. Y parece, por lo tanto, que en el caso de la dama de Elche las joyas serían doradas no con pintura, sino con metal. Y en el caso de la dama de Elche
el estaño actuaría como esa identificación de las joyas, en este caso no como oro, sino como plata. Incluso después de todo esto se dijo, bueno, vamos a revisar las piezas que ya tenemos, porque puede que encontremos pintura en piezas que hemos pensado que no la tenían y que llevan en el museo más de un siglo, bastante más de un siglo, como la Dama del Cerro de los Santos, por ejemplo, que entró yo creo que en 1903, o sea que hace ya tiempo, ¿no? Y efectivamente, las limpiezas que se hicieron empezaron a documentar zonas coloreadas en algunos lugares, ¿no?, que gracias a fotografías con filtros, pues se ven aquí. Aquí vemos en pliegues que hace el cuello, ¿no?, con la piel, etcétera, se conserva todavía ese mínimo color rojo que daría esa tonalidad rosa a la piel. Bueno, es muy poco, pero confirma que todas, absolutamente todas, las esculturas ibéricas estaban pintadas. Aquí vemos el estudio realizado por las restauradoras del Museo Arqueológico Nacional, donde se ve la secuencia de deposición de determinados elementos de donde se han localizado, ¿no?, los colores en la escultura y tenemos bueno, la identificación que está ahí, carbonato de calcio, óxido de hierro, tierra amarilla, etcétera, etcétera. Bueno, y elementos de azul egipcio. Y en otros casos pues se pueden ver mejor, ¿no? Esta es una fotografía muy forzada de color, pero se ve, es un torso de un guerrero que está en Monforte del Cid, cerca de Elche, y tenemos toda esta banda un poco pintada así al tresbolillo, pero el intenso color rojo que tendría en la túnica. Igual que el guerrero de Baza, que gracias a la buena conservación se ven algunos elementos que no están tallados siquiera, ¿no?, como por ejemplo esta especie de cuello de tiras cruzadas, que era un símbolo religioso y que en este caso está únicamente pintado. Y desde luego la manga no es una escultura de muy buena calidad, pero fijémonos en que es un busto, como la Dama de Elche, tiene su agujero por detrás y tenía los restos quemados dentro. Y volvemos a los guerreros, ya voy a ir terminando con los ejemplos que hemos realizado nosotros en nuestro trabajo. Los guerreros de Osuna, que tienen color aquí, pero verdaderamente no sabíamos con la iluminación del museo, etcétera, cómo extraérselo. Entonces el profesor Pedro Saura, de la Facultad de Bellas Artes, catedrático de fotografía, nos dijo, bueno, vamos a hacer una prueba con filtros, ¿no?, filtros de luz polarizada, tanto en la cámara como en los focos de iluminación. Y al poner los filtros de luz polarizada, pues resultó que la escultura lucía, ¿no?, muchísimo mejor los elementos del color, ¿no?, con ese cuello que hemos visto antes, ¿no?, las mismas tiras cruzadas en blanco y la túnica roja y la manga blanca. La Dama de Baza, con una fotografía de detalle, es que se ven, y lo pongo porque da un poco de cosa ver cómo ha perdido, ¿no?, todo el yeso que mantenía la encarnación de la cara, pero por otra parte es que tiene pintadas absolutamente todas las pestañas, una detrás de otra, las podemos contar. Y bueno, es una pena que no haya conservado el color de los ojos, etcétera, pero es que el detalle que se dio a la escultura es impresionante. El detallismo que tuvo el escultor fue exquisito. Igual que vemos que el manto, el ajedrezado del manto, está primero diseñado con lápiz negro, y luego los recuadros se van pintando de rojo con cinabrio. Y luego, ya que yo durante muchos años he dado la clase de arte prehistórico
pues veo que se usa muchísimo un filtro de fotografía en arte, en arte rupestre, se llama el filtro de Die-Stretch, que permite reforzar un poco automáticamente y un poco libremente, desde luego, los pigmentos, sobre todo de ocre, de rojizos, ¿no? Y decidimos hacer una prueba también con la dama de Baza. Si vemos, bueno, estos son los colores más o menos que uno puede ver cuando se ve directamente la dama, un poco mates. Hicimos la foto y no solamente se volvieron locos los colores rojos, pero es que vimos que tenía algo que nadie había visto antes, y es un collar de cuentas roja que tiene colgando de la primera banda de lengüetas, de collar de lengüetas, ¿no? Y que luego le recorre por el interior todo el collar. Nadie se había fijado en eso. Y realmente no es que no se viera, algo sí se veía, pero los colores de la dama eran de tal fuerza que este collar había pasado inadvertido y sin embargo se ve nítidamente aplicando el programa Die-Stretch. Este es un maravilloso león del Museo Arqueológico de Historia de Elche. Es impresionante, aunque está muy roto, ¿no? Tiene restos de color en el cuello, los podemos ver aquí. Pero es que la melena, dice, esta es una leona porque no tiene melena. Vemos. Esto es la melena, digamos el cuello, tratado con Photoshop, reforzando los tonos, y con Die-Stretch nos forma unas llamaradas. Es que la melena estaba formada por llamas de pelo, ¿no? Es impresionante esta pieza. Incluso vemos que el escultor había dejado marcados al pintor los mechones con unas incisiones suavísimas que en general no nos hemos dado cuenta nunca de ellas, y sin embargo buscando, o sea, sabiendo lo que quieres encontrar, aparecen, ¿no? Ahí están, y toda esa cabeza llena de los mechones pintados junto con ese cuello lleno de llamas, ¿no? De triángulos, etcétera, debía hacer de esta pieza una escultura bastante temible, ¿no? Como un león que está atacando algo. En definitiva, la pintura es muy importante, pero recordemos las trazas de oro de la dama de Elche, del estaño de la dama de Baza. La decoración de color de las pinturas no terminaba ahí. Las esculturas ibéricas tenían muchas veces elementos añadidos que aportaban riqueza y color, ¿no? Elementos de oro, elementos de plata, elementos de otras materias que se aplicaban, ¿no? Aquí vemos un toro maravilloso de la ciudad de Porcuna, de la población de Porcuna, que tiene unos orificios en los pómulos, otros en los laterales, y que seguramente llevaban adheridos unos elementos de lujo, ¿no? Unas rosetas, lo que fuera. Ahí los vemos. En los cuernos igualmente podían ser metálicos, podían ser naturales, pero desde luego de piedra no eran, y seguramente eran metálicos por las agarraderas que tienen en el interior. Y aquí vemos un caso que a mí me parece emocionante. Este es ese toro. Vemos que tiene aquí una flor con sus pétalos, una flor oriental, y tiene un orificio que seguramente indicaba que ahí iba un aplique con la forma de esa flor o con una roseta o con algo que decoraba la figura en las ceremonias. Pero a mí lo que me emociona es que se conservan las trazas de cincel del que robó ese elemento. Es decir, que así como unas fracturas estas son recientes, sin embargo estas no, estas están completamente patinadas, ¿no? Y van a dar precisamente al lugar donde encajaría esa pieza. Y aquí, por ejemplo, estas tiras, y aquí tenemos esto,
que también es una rozadura antigua, ¿no? Que probablemente quiso levantar la tira de metal, de oro, de lo que fuera, que decoraba el cuerpo. Ver las esculturas sin los elementos adheridos o verlas con ellos, pues es muy distinto, ¿no? Esta cabeza de toro horrorosa es tal cual lo vemos aquí, de la vila, ¿no? De Villajoyosa. Cuando hicieron una prueba en el museo, que hoy no lo harían ni locos, pero lo hicieron en su momento, de meterle una serie de aditamentos metálicos para las orejas, este adorno del frente, la especie de lingote del frente y la lengua, que también tiene su enganche, pues la pieza cambia completamente. Si además la pintamos, pues no se parece nada a lo que sería la pieza de piedra en sí. O estos toros, ¿no? El toro de Monforte del Cid, que lo vemos grande, subido en un monumento, etcétera, etcétera, pero que lleva una serie de orificios que seguramente serían para un collar, como llevan los toros de sacrificio, ¿no? Que sería de quita y pon, que se pondría durante la ceremonia y luego se retiraría. Todo eso daba color y daba riqueza, ¿no? A las esculturas, como el guerrero número 1 de Porcuna, el único que conserva la cabeza, desgraciadamente, y que es una escultura tan increíble, ¿no? Y cuyo casco tiene orificios, tiene aparte de las patas de un animal, de un grifo, una esfinge que están aquí encima, tiene orificios para la entrada de un adorno sobre la zona de los laterales del casco, ¿no? Como hay otras piezas en el mismo monumento de Porcuna preparadas con los mismos elementos para la decoración. Y cómo serían las cimeras de los cascos, que tienen su final en la zona de inicio de los glúteos, es decir, serían cimeras enormes que junto con los adornos laterales, ¿no? Cambiarían totalmente el aspecto, la imagen de estas piezas. Hoy día tenemos una imagen muy limitada de lo que verdaderamente se hizo en su momento, que fue una obra de arte que además tenía espectáculo, ¿no? Eran unas obras espectaculares. Pequeños detalles, hemos visto esta pieza antes, bueno, tenía o no decoración adherida, pues luego nos vamos fijando y vemos que hay pequeños compartimentos en la zona de la diadema con orificios, ¿no? Que seguramente, como estos también, que seguramente estaban pensados para poner una diadema metálica adherida. O la Esfinge de Agost, que está en el Museo Arqueológico Nacional, y tenemos, si nos fijamos, vemos ahí una banda rebajada, que sería precisamente para ponerle una banda bajo el peinado, del que saldrían las trenzas, ¿no? Los tirabuzones, típicos de las mujeres jóvenes, que es la imagen que dan las esfinges. A ver si ya, estoy terminando, sé que yo creo que ya. Y aquí vemos pues bastante bien ese detalle. Con lo cual, fijándose bien en las esculturas, podemos sacar algo más que su mera descripción formal, ¿no? Podemos intuir, ¿no? la decoración que podían tener. ¿A qué lleva esto? Pues a preguntarnos, ¿las esculturas están pintadas reproduciendo la forma de vestir, ¿no? Y las imágenes reales de las personas que están ahí representadas? Eso no me lo voy a preguntar con una esfinge, claro, pero con una mujer como la dama de Baza, que tiene ese aspecto de mujer, que podía vivir perfectamente en la zona de Granada, en la capital de la Bastetania, ¿no? En el siglo IV, inicios del III antes de Cristo, que no es un rostro idealizado, que tiene unos huesos dentro del trono que corresponden a una mujer de la edad, ¿no? De la que puede estar representada ahí. ¿Realmente el escultor fue fiel? Yo creo que sí, que realmente la dama de Baza tenía un manto y una túnica. Esta túnica era azul, el manto tenía estos rebordes, ¿no? Estas cenefas, el manto iba a juego, tenía unos collares espectaculares. El mueble lo pintan de un color diferente porque es un color de madera. Yo creo que están haciendo un retrato
pues lo más idéntico posible al original. Con lo cual eso nos da pie para empezar a estudiar qué colorantes podían usar para tintar la ropa, ¿no? Para hacer todos estos diseños en la ropa, todas las formas de coser, ¿no? Estos mantos de lana, estas túnicas de lino, ¿no? De las que hemos encontrado algunos fragmentos en las excavaciones, aunque evidentemente sin restos de pintura. Es decir, podemos enlazar esto con los restos arqueológicos, con la recuperación de materiales de tejidos, con los restos de muebles. Podemos ver hasta qué punto es verdad que si los iberos pintaban lo que veían, pintaban la realidad, quizás algo exagerada, pero estaban pintando, en el caso de la dama de Baza, a una mujer ibérica aristocrática, importante, con grandes muestras de riqueza, pero era ella, era esa mujer real que llevaría sobre su cuerpo esos vestidos, ni más ni menos. Y, por lo tanto, con una escultura pintada de esta forma, la talla incorpora la vida, incorpora la realidad, incorpora eso, en realidad está entre una escultura y un retrato, ¿no? Que realizaríamos ahora. Así que, bueno, he dado unas pinceladas, nunca mejor dicho, a este tema y espero que hayan sido de algún interés, ¿no? Y así que muchísimas gracias por escucharme. Entonces, si os parece, voy a comprobar que